Impact. Y continuamos con la presentación de Impacto a las Víctimas. Buenos días, Su Señoría. Voy a hablarle un poco de mí misma. Quiero que sepa quién era yo antes que este monstruo Nason Joaquín me violara y me destruyera para siempre. Yo nací y crecí en el seno de la iglesia. Desde que recuerdo que la iglesia era el lugar al que uno acude. Se nos enseñaba a cantarle canciones, a alabarlo dentro y fuera de la iglesia, de manera constante. Él decía que todo lo que teníamos se debía a él. Nos enseñaron a creer que todo lo que teníamos lo recibíamos de Dios a través de él, que el apóstol era nuestro padre y nos amaba. Nos adoctrinaron para llamarlo papi, para hablar siempre de papi o daddy. Los chicos en la iglesia La Luz del Mundo se les enseña que los deseos del apóstol son comandos de Dios. Por doquier se ven sus iniciales en lugar de símbolos cristianos. Cuando su padre murió y él asumió la iglesia, reemplazó toda la iconografía con su nombre y su logotipo. Nos sentíamos felices de hacer lo que él nos ordenara. Nos adoctrinaron para pensar que si no lo obedecíamos, Dios nos castigaría. Lo peor que puede ocurrir en la iglesia es ser considerado un apóstata. Uno cree en Dios. Nason es la voz de Dios en la tierra. Yo era una chica fiel. Él me violó. Y yo quería que mi madre estuviera orgullosa. Él me dañó de por vida. Nason, te hablo a ti. Quiero que escuches mi voz. Tú me destruiste. Me arrebataste todo. Nunca seré la misma persona otra vez. Tú me sometiste a mí y a otras chicas a tus deseos sucios. Que tú eras como mi novio, mi padre. Tú me aislaste y me separaste de la iglesia. Yo no podía tener amigos en la escuela si no era gente de la escuela. No podía estar con otros muchachos. Teníamos que servirte. No podíamos tener amigos. Tus acciones me destrozaron.
Nos hicieron pensar que cualquier cosa que se hacía era aprobada por Dios, porque eras el representante de Dios en la tierra. Nos decían que si no hacíamos ciertas cosas, avergonzaríamos a nuestras familias. Igualmente, que teníamos que hacer lo que fuera y que las dudas eran falta de fe. Te aprovechaste de nuestra inocencia. Utilizaste la ausencia de mis padres en mi vida como un arma en mi contra. No tenía nadie que me defendiera. No tenía nadie que velara por mí. Me dijiste que tú eras mi padre y mi protección. Sí. No solamente tenía que practicarte sexo oral. Yo tengo mi propia voz. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para exponer quién eres. Estoy dispuesta a sacrificarlo todo. Pero yo quería exponer ante la iglesia y ante el mundo lo que eres. Eres una desgracia para la raza humana. Su señoría, quiero que sepas que antes, durante y después del abuso sexual, había quienes me decían que estaba todo bien. Tratabas de convencernos a mí y a mi familia que lo que pasara era aceptable porque era en el servicio de Dios. Gente que había jurado protegernos y defendernos nos falló. Ella violó su responsabilidad de protegerme, permitiendo que Nason continúe abusando de mí. No merece su posición. Sabe lo que me pasó. Decía que no podía creer mi historia. Y está aquí en el equipo de Nason. Todavía lo protege y lo defiende. Representa a todos los pastores de esta iglesia. Su señoría, nunca van a creerle a la iglesia, a la luz del mundo. ¿Cómo pueden mostrar su rostro aquí, sabiendo que fueron accesorios de este crimen? Como parte del equipo legal, estoy segura que habrán visto toda la evidencia. Esto ha destruido mi alma. Caí en una depresión severa y no podía ni siquiera dormir en mi cama. Traté de suicidarme tantas veces. De sobreponerme a este dolor. Le decían que me estaba volviendo loca porque no podía servir al apóstol. Todavía sufro de depresión y sigo teniendo ataques de pánico constantes, ansiedad, y sigo luchando con estos asuntos y voy a tener que seguirlo haciendo. Esta es la forma en que veo al mundo e interactúo con la gente. Él abusó de su poder, no solo conmigo y con otras Jane Does,
sino también en la iglesia. Este pederasta no ha asumido la responsabilidad por sus actos y dice ser una víctima. Y le dice a la iglesia que él nunca hizo las cosas de las que ha sido acusado. Nazón, durante 3 años le has mentido a la corte, diciendo que querías ir a juicio, que no sabías quiénes eran las Jane Doe. Sabes quiénes somos. Lo has sabido siempre. Aquí estamos. Míranos. Aquí estamos. Sigues ejerciendo tu poder a través de los miembros de la iglesia, de tus facilitadores. Tú le dijiste a los miembros de la iglesia que te declarabas culpable no porque lo fueras, sino porque nunca ibas a tener un juicio justo, que querías evitarle a los miembros de la iglesia el dolor de un juicio, que te habían privado del derecho a defenderte y presentar testigos y evidencia. Tus colaboradores le dijeron a la iglesia que no tendrías un juicio justo porque no se permitía presentar evidencia. Yo he estado esperando por la oportunidad de un juicio durante 3 años. Su señoría, queríamos nuestro día en la corte, enfrentar a nuestro depredador sexual. Ese derecho se nos arrebató cuando la fiscalía decidió llegar a un acuerdo con Nason. Me dijeron que mi posición no era importante, que preferían negociar con este violador. Nason, eres un cobarde. Y ahora te van a permitir purgar una sentencia ridícula de cárcel. Y luego te mandarán de vuelta a la mansión que te pagan los miembros de la iglesia. Tú y tu familia manejan la iglesia como un negocio. Y sigues abusando de jóvenes. Y pides que te ofrenden a los niños. La gente que te apoya estará esperando que salgas en libertad. Los pastores le dicen a los miembros que todo lo que se dice aquí es falso. Su señoría, Nason nos arrebató nuestra inocencia y ahora nos obligan al silencio, al denegarnos la posibilidad de un juicio. ¿Qué clase de protección es esta cuando el daño ya está hecho? Queríamos ayudar a empoderar a otras víctimas para que pudieran hablar. Estoy aquí porque quiero que el mundo sepa la persona detestable que eres, Nason. Y espero que mi historia aliente a otras personas a abrir los ojos y ver la verdad. Quiero darle a otras víctimas la valentía para hablar. ¿Por qué vamos a mentir contra alguien tan poderoso? Sabiendo que esto conllevaba la humillación pública. No tiene sentido, ¿verdad? Su señoría, queremos decir la verdad y ojalá esto ayude a otras víctimas a hablar. Hay víctimas que no quieren hablar. Es difícil creer en la violencia sexual perpetrada por esta gente. Es muy duro, porque habrá otros que estén allí y te van a dar la espalda y te van a tildar de mentirosa. Alguna vez
Yo tenía miedo de hablar y de denunciar este abuso. Esto tiene que parar para que las víctimas no tengan miedo. Hay muchos pastores de esta iglesia que son pederastas. No se atreven a denunciarlos porque los controlan. Este círculo asqueroso de familia. Es tan terrible y tan triste. Eres un hombre peligroso y te rodea gente peligrosa. Su señoría, después de esto no tendremos seguridad. Él tiene sus guardaespaldas que lo acompañan a todas partes. Pensé que la iglesia sería un lugar seguro, pero fue una pesadilla. Su señoría, sé que se ha llegado a un avenimiento, pero le pido que lo reconsidere y que le dé a este sujeto la sentencia más severa. Esto es una burla. Hay otras víctimas que no pueden hablar. Cuando Naasón salga de la corte y vaya a la cárcel, nos van a perseguir. Espero que esto cambie para otras víctimas y que otras víctimas no se sientan desalentadas. Espero que se haga justicia y espero que otras víctimas de abuso tengan el coraje de hablar. Gracias. Buenos días, Su Señoría. Voy a hablar aquí en nombre de Jane Doe número 1. Esta es la declaración. Primero, quisiera dirigirme a la persona que abusó de mí, Naasón, en tu trono intocable. Hay miles dispuestos a sacrificar su vida por ti. Niños, yo era una de esas niñas. Te quería y te reverenciaba como a Jesucristo mismo. Mi único deseo de niña era servirte, seguir tu voz, complacerte y hacerte feliz. Cualquiera que no hubiera sido criado en el seno de la luz del mundo no podría entender el tipo de lavado de cerebro al que nos sometieron. Hiciste que nuestros padres nos entrenaran desde el nacimiento para amarte por encima de todas las cosas. Rezábamos ante ti por lo menos 3 veces al día y nos decían que todo lo que teníamos se debía a tu existencia. Ante mis ojos y los de toda la iglesia, tú eras el representante de Dios en la tierra. Tus deseos eran órdenes sagradas. Me dijeron que tú eres la persona más importante del mundo y que lo que hiciera por ti lo hacía por Dios. Y tú abusaste de ese poder. Usaste estas mentiras para aprovecharte sexualmente de mí y me violaste. Y me arrebataste la inocencia.
no solamente cambiaste mi cuerpo para siempre, también destrozaste mi espíritu. Me arrebataste la fe en todo, los sueños de mi infancia. Me arrebataste el derecho a una educación apropiada. Cuando otros chicos practicaban deportes en la escuela, yo era un juguete para complacerte. Fracturaste mi sentido de la realidad, porque todo lo que yo consideraba verdad era mentira. Perdí a mi familia porque ellos mismos ya no me reconocen como un ser humano. Me consideran indigna de ser feliz por haber hablado contra ti. Tú mereces quedarte en la cárcel para siempre. Pero aún así, el castigo no sería suficiente. Lo que me hiciste a mí e incontables víctimas no se puede revertir. Uno desearía que el castigo le pondría fin a las consecuencias del abuso perpetrado por ti y por tu familia durante años y décadas. Espero que sepas que con cada mentira que dices, te sigues aprovechando de los miembros más vulnerables de tu iglesia, incluyendo mi familia. Hay gente que te venera en su ignorancia y tú te aprovechaste de eso. Naasón, eres una desgracia para la humanidad porque no solamente has destruido a tus enemigos y rivales y a la gente que odias, le hiciste daño a la gente que te amaba. Destruiste salvajemente la fe de niños, a los más indefensos. Eres un monstruo. Su señoría, no estamos satisfechos con este avenimiento y, como he dicho, este depredador merece prisión perpetua. Quiero tener un cierto alivio, sabiendo que ha sido condenado, pero este acuerdo es una burla a la justicia. Y dicho esto, espero que usted reconsidere imponerle la sentencia máxima por cada cargo. Después de las heridas que ha dejado en nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y que ojalá tenga tiempo de tener algo de remordimiento para que no le haga más daño a otra gente en el futuro. Su señoría, Naasón Joaquín García piensa que este tribunal es una burla. Al día siguiente de admitir culpabilidad, le dijo a la iglesia que él era inocente, que no había evidencia en su contra, que él no había cometido ningún acto ilegal y que si llegara a ser condenado sería porque él era como Jesucristo, un mártir, injustamente condenado. Y dijo, cito, nunca van a demostrar cosas que yo no hice. 2 días más tarde vino aquí a la corte y le dijo a usted que no era inocente y que sí había abusado sexualmente de 3 menores. Y apenas salió del tribunal, envió otro mensaje oficial a la iglesia diciendo todo lo contrario. Le envió este mensaje al Consejo de Obispo. Voy a resumirlo. Le dice a la iglesia que la corte abusó de su derecho, que usted y el sistema judicial habían sido injustos y no le habían dejado más opción que admitir culpabilidad. Le mintió a la iglesia y dijo que su decisión, el 4 de junio de 2022, debió haber
haberlo absuelto, pero que él no recibió un proceso justo. Le mintió a la iglesia. Dijo que usted le había ordenado no presentar testigos ni evidencia, ni muestras de su inocencia. Dijo que usted lo había tratado injustamente, porque usted iba a permitir que las Jane Doe pudieran testificar sin mostrar nuestros rostros, para que él no pudiera ver nuestras caras y saber que él lo acusaba. Él dijo que tenía evidencia que estábamos haciendo esto por dinero y que él no podía presentar esa evidencia. Él le dijo a la iglesia que todo esto demostraba que este era un proceso sesgado. Dijo todo esto y después dijo que renuentemente había tenido que tomar la decisión, fin de la cita, para poder volver a la iglesia y proteger a su familia. Él no le dijo a la iglesia que se declaró culpable, dijo que él había negociado ciertos términos y llegado a un avenimiento para poder salir cuanto antes. El mensaje reitera la frase: nunca van a probar algo que yo no hice. Fin de la cita. Quisiera decirle a usted, su señoría, y a los fiscales que no estamos satisfechos con el acuerdo. Y él le ha pedido a la iglesia que oren por usted y bendice a quienes le ayudaron a concertar este acuerdo. Espero que esto lleve a todos a reflexionar sobre su decisión. Quiero que el público y la corte sepan que no fuimos notificados de este acuerdo, que no sabíamos que tendría lugar cuando entramos al tribunal para ser sorprendidas. En este momento solo podemos pedir clemencia de su parte para que Nason no siga controlando la narrativa, para que este sujeto no tenga la última palabra, para que no sigamos siendo víctimas de su abuso. Él no ha asumido responsabilidad ni demostrado remordimiento. Él no siente responsabilidad. No ha deplorado sus actos contra mí u otras víctimas. Yo le pediría que como mínimo, como parte de su castigo, nos pidiera disculpas cara a cara. Espero que la Corte considere que este es un caso extraordinario donde la justicia no ha sido bien servida. Él podrá volver a abusar de niños. Podrá perpetrar más abusos. Su señoría, la iglesia adora a este pederasta y encubre sus acciones criminales. Nuestra única esperanza era el sistema judicial, que ahora nos ha quedado mal. No se le dio suficiente importancia al bienestar de todos los niños de la iglesia en California y a las montañas de evidencias, o a nuestro deseo de ir a un juicio. No se nos tomó en consideración, a pesar de nuestra valentía para enfrentar a este pederasta. Prefirieron negociar con este violador sin siquiera avisarnos. Por favor, su señoría, hágale frente a este depredador e impóngale la sentencia más severa posible. Aunque sea 4 años más para reflexionar sobre sus acciones, denos 4 años más de paz. Dele a los niños de la luz del mundo 4 años más de seguridad. Gracias. Gracias por darnos una oportunidad de ser escuchadas. Respetuosamente, Jane Doe número 1.
better. Because I'm very nervous right now. I will be reading a part of my entry from my old journal. Voy a leer algo September que 11th, escribí en mi diario, 11 de septiembre de 2018. Today I had a breakdown. Hoy I'm still in pain. tuve una crisis My mom blamed me for what happened with Mason, por lo que me ocurrió Joaquin, and me. She said, con "What Nason did I Joaquín. tell her before it got so far?" I told her that Alondra would manipulate me and the other girls. Él me manipuló a mí y a otras Parents chicas, would never believe us. But most importantly, because it was a blessing. especialmente A blessing to diciendo que lose esta era una the virginity bendición, to the so-called name que era God. una bendición perder la virginidad frente a este supuesto Dios, que esta era una bendición que nos impartía Dios, que teníamos que protegerlo y ensalzarlo. Oro día y noche para que Dios me permita entender las chicas del grupo, tener contacto con otras chicas sometidas a lo mismo que a nosotros, a Alondra y Nason. Las angelitas. Nos llamaban las angelitas. I want to write down everything us angelitas would do, but right now I just want you to know Quisiera my escribir feelings. todo lo que se espera de las angelitas, pero quiero que sepan lo que siento. Cuando sea mayor y lea esto, estoy cansada de ser culpada por todos, de la gente que me dice que esta es una bendición, que soy una fracasada e indigna. Nason, ha llegado la hora. Hoy es el día para que el mundo entero sepa lo que has hecho. Estoy levantando mi voz ante la corte frente a este monstruo que abusó de mí, que me destrozó por tanto tiempo. No había tenido nunca una voz y a nadie le importaba. Nadie quería escucharme. Cuando hablaba del terrible abuso que sufrí de tus manos. Me usaron, su señoría. Se aprovecharon de mi fe, de mi amor a Dios y de mi inocencia para aterrorizarme y hacerme pensar que sería castigada por Dios. Nason y sus cómplices me lavaron el cerebro para que pensáramos que nadie nos creería y que Dios castigaría a todos, a mí y a la gente a la que amo. Durante años viví embargada de la humillación y la vergüenza y el dolor por las acciones de este individuo detestable que destruyó mi alma, mi mente, mi fe en la gente, todo debido a Nason y por lo que él me hizo.
En mi momento más vulnerable me destruyó. Yo era una niña. Y Él violó mi cuerpo y mi inocencia por tanto tiempo. Tanto tiempo esperando por este juicio, para poder decirle al mundo lo que este asqueroso ser humano me hizo, de sus asquerosos crímenes. Algo imposible por este avenimiento. Cuando escuché las noticias que habían llegado a un acuerdo y que tenía que suprimir mis emociones para sobrevivir, me he neutralizado para poder sobrellevar las cicatrices del abuso y los recuerdos. Y estoy aquí hoy y siento rabia, miedo, decepción y desesperanza. Me he sentido tan sola en los últimos años. La luz del mundo nos tildó de prostitutas, drogadictas y muchas cosas más. Como parte de la campaña para destruir a todos los que se atrevieran a denunciar estos crímenes. El mundo en el que crecí se desmoronaba a mi alrededor. Yo soy una buena persona. Yo era una niña cuando este monstruo me robó mi dignidad. Yo he vivido sumida en el dolor. Él me robó la fe, mi propósito, y todo lo que dejó fue un cascarón vacío. Y con estas maniobras, mis recuerdos del abuso y la violación, yo no he podido encontrar paz y calma, porque era un reto siquiera despertarme y salir de la cama. Perdí el deseo de vivir. No podía confiar en nadie, porque mi propia madre y mi abuela me consideraban ahora una persona malvada por haber traicionado a un hombre de Dios, a Naasón. Y ahora vivo sumida en pesadillas de las que no puedo escapar. Sufro de insomnio. Me estaba enloqueciendo porque nadie entendía mi dolor. La relación con mi madre quedó destruida. Pero mi decisión de hablar ante las autoridades y de denunciar el abuso nunca olvidaré el día en que arrestaron a Naasón. Esa mañana, mi madre
me despertó para que la acompañara a la iglesia, para que oráramos por Nazón. Mi propia madre me hizo ir a la iglesia para que orara por este sádico. Yo no podía ni siquiera oponerme a eso. Cuando fuimos a la iglesia, la gente estaba gritando. Mi madre comenzó a orar. Pero sus lágrimas no eran por mí. Yo sé que sus acciones son producto de un lavado de cerebro y del acondicionamiento al que fue sometida. Pero no podía evitar sentirme traicionada. No era un dolor por mí y por su hija. Estaba haciendo aquello para lo que la adoctrinaron. Estaba poniendo la fe por encima de todo, por encima de la propia carne de su carne. Yo sentía que no cabía en mí. Y le dije, mamá, no puedo estar aquí. Nunca podré olvidar ese momento. Ella ni siquiera me miró. Yo quería gritar. Hubiera dado cualquier cosa para que me mirara. Y recuerdo que pensaba, mamá, mamá, por favor, mírame. Mira mi dolor. Y ella nunca me miró. Me dijo, haz lo que quieras. Se me salía el corazón. Estaba destrozada. Me monté al auto. Empecé a manejar. Nazón, tú me destruiste todo. Me arrebataste mi inocencia. Sé que eso no significa nada para ti, pero para mí lo fue todo. Odio mi cuerpo. No lo aguanto. Quisiera poder borrar cada parte que tocaron tus manos asquerosas. He sido tan afectada por ti y por tu abuso. Por ti, Nazón Joaquín, que me arrebataste la inocencia, mi infancia y mi capacidad de tener una vida normal. 16 años y 8 meses de cárcel para ti no es justicia. No es suficiente por el trauma eterno que nos causaste a nosotras. Mereces pasar el resto de tus días en una celda. Y le imploro, señor juez, reconsidere la sentencia de Nazón. No estoy molesta con la fiscalía, simplemente no entiendo por qué iban a negociar con un pederasta sin tener la cortesía de comunicárnoslo. De todo corazón espero que nunca experimenten este dolor como el que nos ha causado este depredador sexual.
Nos notificaron de esto recientemente. No me permitieron escuchar su admisión de culpabilidad. No sabemos cuál es el resultado de todo esto. He escuchado en las noticias que quizá no vaya a la cárcel o que tenga que registrarse como un criminal sexual. Esto es increíble. Él es una amenaza para las mujeres. Él tendrá acceso a niños todos los días en la iglesia. Recuerdo cuando tenía 15 años, la primera vez que tuve que tener en mis manos el asqueroso pene de Nazón, cuando había gente allí diciéndome que era una bendición, y nunca olvidaré su voz diciéndome: hazlo de esta manera, tócalo de esta manera, y ahora chúpalo como si fuera un caramelo. Es un monstruo. Su señoría, usted tiene el poder de dispensar justicia. Ya no estoy implorando en mi nombre, sino el de las niñas que van a ser las víctimas de Nazón. Niñas, niños, adolescentes, inocentes de la luz del mundo. Este acuerdo no es justicia. Él es una persona corrupta y malvada, incapaz de sentir remordimiento, como se evidencia en la forma en que sigue mintiendo a los miembros de la luz del mundo y sigue negando haber hecho algo malo. Él vilipendia a otros y le miente a la corte. Él nos ha demostrado a nosotros y a incontables víctimas cuando le pedía a otros miembros de la iglesia que sujetaran a sus víctimas para violarlas. Le pido, su señoría, que desestime este avenimiento que se hizo sin sentido de justicia y sin consulta, y que tome en cuenta lo ocurrido con las víctimas. Su señoría, le pido que reconsidere este acuerdo. Le pedimos que reconsidere esta decisión en la medida de lo posible y que escuche nuestras voces. Por favor, haga justicia. Denos la justicia que merecemos. Este acuerdo no es suficiente. Escúchenos. A todas las Jane Does, Él destruyó nuestras vidas. Se lo pido, su señoría. Respetuosamente, Jane Doe número 3.